Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de su creación con vida y salud en abundancia, porque Él la entrega sin reproche y con abundancia, con amor. Así que damos gracias a Dios por esa tremenda bendición de amanecer a un nuevo día en esta parte de su creación. Queremos saludar a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Pichilemu, Litueche, Peralillo, Marchihue, Leida, Pomaire, Melipilla y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Pon atención a la letra de esta canción. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien en la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Mi Señor se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Está inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl y ya no será más a que nadie le da valor. Vas a vivir en
como siempre, para mí es un privilegio presentar a nuestra hermana Clara Aguirre, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Amén. Gracias, Pastor Eleodoro. Amén. Hermana Clarita, cuéntenos cómo apareció Cristo en su vida, porque esto ayuda mucho a nuestros amigos y hermanos y hermanas en la congregación y que están en sintonía con nosotros, porque Dios no tiene un molde para todos igual, sino que es distinto en cada uno de nosotros. Entonces, cuéntele a nuestro público televidente cómo aparece Cristo en su vida, hermana Clarita. Amén. Bueno, es tan maravilloso poder entender el mensaje de salvación y a mi vida. Yo provengo de una familia con 6 hermanos varones, de padre y madre católico, estudié en colegio católico, pero allí puedo ver al retroceder en el pasado que Dios es grande en su amor y misericordia, porque aún estudiando en colegio católico, nunca sentí el hecho de ir más allá con la religión católica, a pesar que por la inteligencia que Dios me ha provisto de pequeña, obtuve una gran cantidad de rosarios que me daban cada vez que tenía que rezar los diferentes rezos, pero lo hacía solamente por cumplir. También me obligaba hasta cierto punto a ir a la iglesia de Apóstoles, porque yo soy de Valparaíso, hoy vivo en Santiago, pero toda mi infancia, mi juventud la pasé en Valparaíso. Entonces, siempre me sometí a mis padres, pero nunca sentí el hecho de indagar más allá del catolicismo. Pero con un hermano mayor que yo por 5 años, cuando mis padres nos mandaban a comprar, él me decía que yo lo acompañara y pasábamos a la Plaza O'Higgins, donde está ahora el Congreso en Valparaíso al lado, y siempre nos deteníamos a escuchar a los hermanos pentecostales. Nos llamaba tanto la atención sus cánticos, y ahí nos quedábamos escuchando un buen rato, y cuando llegábamos a la casa, mi mamá preguntaba por qué se demoraron. Nos quedábamos callados, no, había mucha gente en el negocio, y siempre así callados. Hasta que un día mi hermano me dice, yo no voy a decir más eso. Entonces cuando llegamos, mi madre preguntó, ¿y por qué se demoraron? Bueno, es que la Clara se queda escuchando ahí a los canutos. Ella se queda y no se quiere venir. Entonces mi madre dijo, bueno, dijo, si a ella le agrada está bien, pero espero que no vuelva a ocurrir. Así pasaron los años hasta que Dios me proveyó mi esposo, el hermano Pepe, antes de cumplir los 18 años. Dios me dio esa bendición. Y cuando yo salí de la casa de mis padres, respetándolos hasta el último momento, casándonos por la Iglesia Católica y todo, pero yo confesé, hermano Leodoro, para mí adentro, y dije, Señor, ahora te voy a conocer. Ahora te voy a buscar. Ya salí del hogar de mis padres. Y Dios me dio un esposo que nunca impidió que yo buscara a Cristo. Ese caminar, hermano Leodoro, yo estuve alrededor de unos 7 años buscando. Me recuerdo que una vez íbamos caminando con mi esposo en una de las calles de Valparaíso, se acercan los mormones y se interesaron en nosotros porque ya teníamos una pequeña, se interesaron porque éramos familia. Yo permití que fueran a nuestra casa, nos conversaran de lo que ellos profesan. Les escuché todo, pero aún así dije, no, esto no es lo que yo busco. Esto no. Lo agradecí, fui muy respetuosa con ellos. Después pasaron adventistas, pasaron testigos de Jehová, y así una gran cantidad de personas vinculadas a diferentes iglesias, pero nada satisfacía mi vida. No era lo que yo escuchaba en ellos, no era lo que yo buscaba de Cristo. Hasta que nos cambiamos a Santiago con mi esposo por su trabajo, y un día
él en su escritorio encuentra un volante que dice cristiano, nada más que cristiano. Llega en la tarde y me dice, mira, esto te lo entrego. Lo leo yo y le digo, Pepe, indaga, ¿quién es la persona que puso aquello en tu escritorio? Me interesa saber, porque el volante decía, solamente creemos en Cristo, tomamos Santa Cena, tenemos el bautismo por inmersión, varios detalles. Y él me dijo, pero ¿para qué? Tú te vas a volver loca ya buscando tanto, pero por favor hazlo. ¿Quién es el agente secreto que está allí en tu trabajo y dejó ese volante? Logró indagar quién era y lo encontró. Y le pidió que viniera a nuestra casa para que conversara conmigo. Lo trajo a este señor, él me explicó todo. Y yo dije, esto es lo que yo necesito. Este varón estuvo 3 meses y medio en mi casa discipulándome, mostrándome la Biblia de Génesis a Apocalipsis, paso a paso, detalle por detalle, de tal manera, hermano Eleodoro, que a los 3 meses y medio, el hermano Mitchell me dice, yo cumplí con lo que usted necesita, usted decide ahora, o lo toma o lo deja. Y yo dije, yo no vuelvo atrás. Esto es lo que buscaba. Esto es lo que hoy encontré y decido recibir a Cristo, hago mi confesión con Él, recibo a Cristo en mi vida como mi Señor y Salvador. Luego Él me dice, hermana, entonces, ahora decide si va a la iglesia o no va. Yo la semana siguiente fui a la iglesia con mi esposo, niño, y tuve el bautismo por inmersión. Y desde esa, hermano Leodoro, del año 81, de lo cual yo entendí el mensaje de salvación, pude comprender que realmente todo lo que había escuchado antes, Dios me había dado la sabiduría para estar atenta, que nada era lo que yo necesitaba. Pero en ese momento pude entender perfectamente que Dios tiene grandes planes para mi vida y mi familia. Por lo tanto, es algo tan maravilloso poder comprender y entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida para quien lo necesite. Y para mí lo ha sido. Ya a los 70 años de vida, ese Jesús jamás me ha fallado. Jamás ha sido fiel, aún en pequeños detalles, hermano. Allí ha estado presente. Hemos viajado por el trabajo de mi esposo al extranjero a vivir en un país diferente como Inglaterra, con cultura, con idioma diferente, pero ese Jesús se subió al avión conmigo, con mi esposo, mis hijos, y nunca nos abandonó en 2 años. Regresamos a Chile y ese Jesús está hasta hoy en nuestras vidas. Entonces, es tan maravilloso poder comprender la importancia de tener claridad de quién es nuestro Salvador. Así es, hermana Clarita, estoy absolutamente seguro que este mensaje de salvación que el Señor hizo en Clara Aguirre también lo puede hacer con uno de los televidentes, porque el Señor es Amén. uno para todos, es uno para Sí. todos, y es la decisión más importante de la vida. No hay otra decisión que sea tan importante como recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, porque Él fue el único que murió por Clara Aguirre y por Eleodoro Torres y por todos los que le hemos confesado como Señor y Salvador personal. Hermana Clarita, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida entrevista. Dios, que solo
Y después de esta hermosa canción, seguimos conversando con nuestra hermana Clara Aguirre. Hermana Clarita, cuente a nuestro público televidente cómo siente el llamado vocacional a trabajar en Corcadis, porque hay que tener amor por el prójimo para trabajar en ese ministerio. Así es. Bueno, yo llego después de recibir a Cristo todos estos años, Dios me ha permitido servir en este ministerio. El mayor de ellos ha sido siempre la enseñanza cristiana. Pero en este caso, mi esposo, cuando Cristo, después, a los años, él también empezó a servir al Señor en la educación cristiana y por esas cosas un día le llega a él una invitación para el ministerio de las sillas de ruedas. Él fue solo, yo no sentí en ese momento acompañarlo. Cuando él regresa me comenta todo y yo digo, bueno, si es así, el Señor permita que podamos servirle juntos, ya no estar cada uno por un lado. Y fui a la segunda reunión, bueno, y me di cuenta que realmente Dios es maravilloso. Una, porque empecé a entender que junto a mi esposo podíamos hacer cosas maravillosas para el Señor. Por lo cuanto, entonces, pude entender, hay un versículo en el cual Dios a mí me trata, que es en 2 de Corintios, capítulo 1, y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que nosotros seamos capaces también de consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con el cual somos consolados por Dios. Eso llegó muy profundo a mi vida, porque dije, Señor, yo esto no tengo una discapacidad que me impide, solo el usar lente, tanto para leer como para escribir. Pero Señor, tú me has consolado en situaciones y yo no me puedo quedar así. Si tú me has provisto de gracia, de sabiduría, es para que yo pueda consolar a otros, cual sea el problema por el que ellos estén pasando. Yo sé, Señor, que tú me vas a proveer de sabiduría, de fuerza, para poder entender. Por lo tanto, desde el año 2000 empezamos con mi esposo a trabajar en esta área. Y el Señor empezó a obrar en nuestras vidas. De tal manera que han pasado ya 22 años y Dios ha permitido que sigamos a cargo de esta entidad para ayudar al discapacitado de escasos recursos como aquel que queda en el caminar de su vida. Muchos quedan con un grado de discapacidad. El adulto mayor, que muchas veces no es considerado y deja de ser autovalente, aún dentro de la iglesia, pero allí está Corcadis, para apoyar a ese adulto mayor, aquel que se quedó postrado en la casa, aquel que no pudo ir más allá porque no tiene una silla de rueda, no tiene un bastón o un andador. Pues Dios nos ha provisto de poder ser bendición para aquellos que conocen a Cristo como para aquellos que no le conocen y que a través de la entrega de una silla de rueda o de un simple el Señor toca su corazón. Porque es importante que la persona entienda de que sin Cristo no es nada. Cuando les pasan situaciones que los dejan con un grado de discapacidad, es poder entender y decirle, mira, es posible que a ti te abandone tu esposa, tus hijos o toda la sociedad, pero hay uno que se interesa por ti y ese es Jesús. Por eso que Corcadis aún existe, a pesar, hermano Leodoro, que dejamos de recibir el apoyo desde Estados Unidos por diferentes razones económicas del mismo país de Estados Unidos. Pero Dios ha seguido proveyendo para Corcadis. Corcadis es la Corporación Cristiana de Ayuda al Discapacitado. Es un organismo que el directorio es cristiano, pero nosotros estamos vinculados para con el mundo, para poder mostrar el amor de Cristo. Por lo tanto, Corcadis, que es la Corporación Cristiana de Ayuda al Discapacitado, nace con ese único objetivo,
de evangelizar a través de una silla de rueda. Cada vez que entregamos una silla de rueda, entregamos una Biblia y ayudamos a la persona a entender su condición y su situación a través del consuelo que Dios nos provee a cada uno. Entonces, es tan maravilloso, hermano Leodoro, ver personas, cuántas han recibido al Señor, cuántas personas han entendido el mensaje, porque más allá de recibir la silla de ruedas que le va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, es importante que pueda entender al que le provee la silla, de dónde viene la silla. Entonces, se logra entender que Jesús es la persona, el sostenedor, el ayudador, el amigo fiel. Entonces, podemos entender tantas cosas de lo que es Corcadi. Nosotros hoy con mi esposo estamos a cargo, incluso nos hemos ganado una beca rotaria desde los Estados Unidos con un misionero de la Iglesia Bautista de Carolina del Sur. Se interesó por la labor que hacemos y vio de que no teníamos todas las herramientas para reparar sillas. Las sillas se iban acumulando allí porque ya no tenían reparación. Pero Dios proveyó esta beca y nos proveyó instrucción. Fuimos capacitados con mi esposo para realmente entender todo lo que es reparar, armar, tapizar la silla de ruedas, darle una nueva vida a esa silla cuando queda en malas condiciones. Y esta beca rotaria nos proveyó de todas las herramientas, la maquinaria, todo lo que podamos nosotros necesitar para volver a recuperar una silla de rueda o un burrito que es el... Entonces vemos que realmente a no tener el apoyo de Estados Unidos a través de la hermana Judy Switcher, que en esos años hacía llegar un contenedor en ocasiones, hoy nosotros igual el Señor nos provee de una u otra manera. En la medida que nosotros servimos al Señor de corazón, en forma voluntaria, porque no tenemos un sustento. Yo tengo el sustento por la jubilación de mi esposo. Allí Dios me provee para mí, para él. Pero Dios nos provee lo mayor, que es la salud, la estabilidad espiritual. Eso es tan maravilloso. Esto con la pandemia, escuchamos a tantas personas que están enfrentando problemas mentales, pero la mejor medicina es Cristo, esa medicina espíritu para el alma y para el cuerpo es Jesús. Y de esa medicina nosotros tomamos todos los días. Leí tu palabra haciendo un devocional. Él renueva nuestra y nos da la sabiduría para continuar en este ministerio, de poder seguir ayudando a tantas personas y más allá de ayudarlos, es llevarlos al conocimiento de la verdad de Cristo. Vemos las noticias, hermano Leodoro, y entendemos que nuestra redención está a pasos para volar a la presencia de nuestro Señor. Es cuanto más necesitamos llevar personas a Cristo, alcanzar a los no alcanzados. Y si ha de ser a través de una rueda, de un bastón, de un andador, la gloria sea para el Señor. De esa manera nos gozamos, hermano Leodoro. Amén. Hermana Clarita, algunas cosas importantes que rescatar para nuestro público televidente. Ahí ha estado apareciendo una viñeta con el número de teléfono donde se pueden contactar para Corcadis. Sí. Y claro, Corcadis viene de una niña que quedó discapacitada en Estados Unidos. Sí, de ahí nace el ministerio de Johnny y de Judy Swisher, que tomó esta posta, ¿verdad? Judy Swisher. Sí. Entonces, bueno, los recursos están escasos en todo el mundo y nosotros tenemos que tratar de potenciar esos recursos en el Señor. Y lo otro importante es que Él nos regala la vida y la salud diariamente, porque un segundo hace la diferencia entre este mundo y el otro. Así es. Un segundo.
Hay personas que se acuestan en la noche y no saben si amanecerán al día siguiente y lo dan por hecho, pero Dios es el que nos genera la vida y la salud. Hermana Clarita, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa Puertas Abiertas. Vamos a escuchar e invitamos a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego la reflexión de la palabra. La luz en las tinieblas de tu verdad, solo mis labios hablarán. No te quemé bajo tus alas, Padre Santo, líbrame del engaño y la maldad. Eres la luz en las tinieblas de tu verdad, solo mis labios hablarán. No te quemé bajo tus alas, Padre Santo, líbrame del engaño y la maldad. Yo no puedo vivir sin ti, Señor, sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver
llegamos al momento de escuchar la palabra de Dios, tan necesaria para nuestra vida, porque ella siempre nos está hablando y primero me habla a mí y por supuesto le habla a usted también. Esta mañana está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Comienza esta carta que le manda el apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual. No es un hijo consanguíneo, sino que es un hijo espiritual. Y lo saluda, le dice, amado hijo. Y quiere decir eso, que él lo ama entrañablemente. Pero hijo espiritual, vuelvo a repetir. Gracia, misericordia y paz. Este era el saludo que se usaba generalmente en las cartas o cuando alguien se saludaba con estas fundamentalmente dos palabras. Aquí se le agrega misericordia. Misericordia es una palabra compuesta, como se los he dicho antes. Es solamente para recordarle. Miseri quiere decir miseria y cordia, corazón. Es decir, el corazón de Dios en medio de la miseria del hombre. Usted y yo somos indignos de presentarnos delante del Señor, pero Jesús nos hace dignos. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces aquí dice gracia y paz. Gracia es una palabra que viene del griego que quiere decir un regalo inmerecido. La salvación es un regalo inmerecido. Eso es gracia, porque ninguno puede jactarse que por sus obras ha alcanzado la salvación. Y paz es una palabra hebrea, viene de shalom, que quiere decir paz. Cuando se hace la fiesta del sábado, es el día de reposo, se dice Shabbat Shalom, la paz en el sábado, sea con ustedes, a la familia. Entonces, el saludo protocolar que se hacía entonces, en ese entonces, era gracia y paz. Aquí se le agrega misericordia porque reconoce el apóstol Pablo que él está siendo un instrumento en las manos de Dios. Solamente así como usted y yo somos instrumento en las manos de Dios, solamente somos peones en el tablero de ajedrez
del Señor para usarnos conforme a su santa, perfecta y divina voluntad. Entonces, dice aquí Timoteo, amado hijo, gracia, paz y misericordia de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. O sea, él reconoce aquí que es solamente un instrumento, Pablo, el apóstol Pablo, que fue llamado en el camino a Damasco, recuerde, y que fue de una manera apoteósica, extraordinaria, la forma en que Pablo fue llamado por Jesús directamente desde el cielo. Y cuando él vio la nube, le dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos inconscientemente estar persiguiendo a Jesús, haciendo diferencia entre una persona y otra, entre una persona gentil y un cristiano. Y no somos llamados nosotros a ser jueces, sino que somos siervos. Y el siervo es de servicio todo el tiempo, sin importar cansancio, frío, calor, lluvia, nieve, vientos, etcétera, etcétera. Cualquier impedimento que nosotros pongamos por excusa no es excusa. No hay excusa que valga para servir a Dios aquí en este mundo. Hay un líder de otra congregación que lo dijo abierta y públicamente, dijo, hay que dar hasta que duela. Entonces nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo porque Jesús dio su vida y hasta su última gota de sangre por usted y por mí. O sea, a él le dolió, le significó el dolor muchísimo más que lo que nos puede significar a usted y a mí hoy día. Porque el servir a Dios es todos los días y con el mismo ánimo, con la misma voluntad, el mismo carácter, la misma disposición de servicio. Por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Corinto, que veía con peligrosidad que se estaba desviando de su fe con vivir una vida carnal, inmoral, como lo vemos hoy día a través de todo el mundo, entonces les escribe en el capítulo 4, verso 1, téngannos los hombres como siervos de Jesucristo, dice. Téngannos los hombres. Y cambiamos ahí porque ustedes saben que la palabra fue escrita en griego, hebreo y latín. Por lo tanto, cuando leemos la palabra siervos, es una traducción para que nosotros podamos entender mejor la explicación que el apóstol da cuando dice, téngannos los hombres por siervo de Jesucristo. Y entonces nosotros somos llamados a servir. ¿Y qué quiere decir siervo? Esclavo. Es hiperetai en el griego y es uperete en el español. Así que tenga cuidado. Nosotros somos esclavos de Cristo. Antes éramos esclavos del diablo y ahora somos esclavos de Cristo. Antes servíamos al enemigo con nuestros pensamientos, con nuestros chistes de doble sentido, con nuestros chistes rojos, con beber, fumar y andar en inmoralidad o en pecado, cualquiera que sea, pero éramos esclavos del enemigo. Y hay algunos que ahí en la intimidad de su hogar o donde quiera que esté esta mañana puede seguir siendo esclavo del enemigo. Usted corte esas ataduras y sírvale, venga a ser siervo de Jesús, un
uperete o hiperetai, siervo de Jesucristo. ¿Y de dónde sacó la idea el apóstol Pablo? Él tenía que viajar de un lugar a otro y ahí fue donde conoció a Timoteo en el segundo y tercer viaje misionero que hizo. Entonces él tenía que viajar en barcos y los barcos no eran transatlánticos ni eran barcos con motor fuera de borda como hoy día los conocemos, sino que eran movidos a remo. Y entonces había un capitán que imprimía el compás del remo para que los esclavos remaran. Entonces ellos no tenían oportunidad de decirle al capitán por qué tan rápido el ritmo. ¿Es para capear un temporal, para llegar más temprano a destino? ¿Y por qué es tan lento el compás? ¿Es para atrasar nuestra llegada a destino? ¿Es para capear un temporal? No tenían oportunidad ellos de decirle al capitán por qué. Entonces tampoco nosotros tenemos posibilidad de decirle a Jesús por qué, para qué me ha llamado a mí. Y quiero que usted lo tenga presente. El Señor le salvó a usted y me salvó a mí para que llevemos este mensaje de salvación a aquellos que no le conocen. Y Dios no hace acepción de personas. Mire, cuando estaba estudiando en la universidad, un profesor dijo, ¿acepción? Dijo, es excepción. No, le dije yo, es acepción de acepto. Entonces el Señor le está diciendo a usted también que sea acepto delante de su presencia, porque ninguno de nosotros es digno de presentarse delante de Él, a menos que cada uno de nosotros haya entregado su vida a Cristo. Y entonces pasamos a ser hijos por adopción, porque Él es el primogénito, el primero entre los iguales. Y por lo tanto, si es el primogénito y nosotros venimos de atrás, pasamos a ser hijos adoptivos siempre y cuando confesemos a Cristo como Señor y Salvador personal. Seguimos recordando la palabra de Dios que usted ya la conoce. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Mire, cuando le decimos a alguien que estamos orando por ellos, es porque tenemos una disciplina de oración. Y en esa disciplina de oración, Dios es nuestro testigo que ponemos a las personas delante del trono de Dios para que les bendiga, los use como instrumentos en sus manos. Y dice, doy gracias a Dios al cual sirvo. Cada uno de nosotros es un siervo de servicio. Mire, hay una máxima que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces usted aplique esa norma en su vida también, porque Dios le ha llamado para servir, ser un uperete, un siervo, un esclavo de Cristo. Y por supuesto que nosotros tenemos que tratar de emularlo a Él, solamente a Él. Cuando dice aquí, desde mis mayores, se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, que eran los padres de la fe. Acuérdense que Abraham salió de Ur de los Caldeos, con tierra desconocida dejó a su padre, a su madre, su familia, y salió con su esposa solamente a tierra extranjera, a Canaán, porque ahí el Señor lo iba a bendecir grandemente y él le creyó a Dios.
entonces también usted créale a Dios como le creyó Timoteo y como le creyó el apóstol Pablo, porque está diciendo aquí el apóstol Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Entonces también escuchamos esta mañana a nuestra entrevistada, la hermana Clara Aguirre Berríos, a quien la bendecimos en esta hora también, que ella recibió la información de este mensaje de sus padres y prácticamente de su abuela y de su madre. Y aquí en el verso 5 dice, deseando verte al acordarme trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Nosotros tenemos que tener la paz y la tranquilidad de que lo que estamos haciendo es una sana doctrina. Entonces, para enseñarle la sana doctrina a usted, que en este tiempo hay poco tiempo aquí en televisión, los minutos son oro y valen oro también. Entonces Dios Espíritu Santo le puede seguir enseñando en la intimidad de su hogar o donde quiera que esté. Para ello, cierre sus ojos y reciba a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Recuerde que esta es la decisión más importante de la vida. Cierre sus ojos y ore conmigo. Repita la oración. Padre Celestial, le doy gracias en esta mañana porque he escuchado su palabra y a través de ella reconozco que soy un pecador o pecadora. Padre Celestial, le ruego que perdone todos y cada uno de mis pecados. Nunca más se acuerde de ellos. Y ahora, Señor, le ruego que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Recíbame, Padre, como su hijo o su hija a partir desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús regrese por su iglesia, usted, como yo y todos los creyentes, será arrebatado y arrebatada para ir a ese lugar que está preparando para usted y para mí. Mientras tanto, en estos días, si no ha venido todavía, Dios le bendice y nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Bendiciones. Oh man, redimido. Cristín de Clario. Sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta.
cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza, Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar que mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Oh man, redimido.